Comienza en este instante nuestra segunda hora de análisis en Directo América de France 24. Es un gusto, como cada mañana, estar con ustedes para actualizar los hechos más importantes alrededor del planeta. En este bloque vamos a tener la presencia de nuestras periodistas especializadas en la redacción de France 24. Comenzamos con la revista de prensa en la que repasamos, entre otras cuestiones, los titulares de los medios europeos al respecto de la cumbre en Bruselas para dar respaldo a Ucrania y garantizar la seguridad del continente. Una reunión de alto nivel que deja fricciones en el bloque comunitario. Marta Moya llega enseguida para hablarnos de este tema. Y en nuestro bloque de economía hablaremos de Alemania, que termina con décadas de moderación fiscal. El Parlamento le dio luz verde final a los planes del gobierno para eliminar el tope de gastos en defensa y crear un fondo de infraestructura que permita resucitar su economía. Los detalles en minutos con Daniela Blandón. Vamos antes a los titulares. La Corte Suprema de Israel emitió una medida cautelar que paraliza temporalmente el despido del jefe del Servicio de Inteligencia Interna. Una decisión que no obliga al gobierno a revertir su decisión, pero sí abre un periodo para escuchar argumentos de las partes. Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Odessa, hiriendo a 3 jóvenes y provocando incendios durante la visita del presidente checo para reunirse con funcionarios regionales. Otras bombas cayeron sobre Kiev, pese a las conversaciones para un acuerdo de paz. Tenemos reporte. Y el aeropuerto de Heathrow en Londres cerró por falta de suministro eléctrico tras un incendio en una planta cercana. Miles de viajeros se quedaron varados ante la cancelación masiva de vuelos, mientras los bomberos intentaban sofocar las llamas. Las interrupciones podrían durar varios días. Regresamos con ustedes para actualizar las noticias en el informativo de Directo América y vamos a comenzar en Israel. La Corte Suprema de ese país decidió suspender la decisión del gobierno sobre la destitución del jefe del Shin Bet, la agencia de inteligencia interna. El órgano judicial emitió una medida cautelar que abre un proceso de escuchas que no obliga al Ejecutivo a acatar la decisión. Todo esto mientras en Gaza, según UNICEF, son más de 200 los niños y las niñas muertos por bombardeos de Israel esta semana, que dejan en total unos 600 asesinatos desde la ruptura de la tregua en el enclave palestino. Y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el ejército estaba intensificando los ataques aéreos, terrestres y marítimos para presionar a Hamás a liberar a los rehenes restantes y que también evacuaría a los civiles en el sur del enclave. Más detalles en el siguiente informe. Miles de israelíes se concentraron el jueves frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén para protestar por su gestión de la crisis de los rehenes y su plan para despedir a Ronen Bar, el jefe de la inteligencia interior del país. Pese a esto, el gabinete israelí votó a primera hora del viernes el despido de Bar, que ha dirigido el Shin Bet desde 2021. Netanyahu dijo esta semana que había perdido la confianza en Bar, pero sus críticos dicen que está buscando consolidar el poder y obstaculizar una investigación sobre corrupción que involucra acusaciones de soborno. En lugar de despedir al jefe del Shin Bet solo para evitar una investigación, creo que el primer ministro debería implicarse en el rescate de los últimos rehenes que quedan en Gaza por morir. En la franja de Gaza, las renovadas ofensivas israelíes mataron a cientos de personas esta semana, según el Ministerio de Sanidad. En Beit Lahia, un ataque mató a varios miembros de una misma familia y los residentes buscan supervivientes entre los escombros. Esto no ha sido solo una masacre, es la segunda vez que le ocurre a la familia Abu Nassar. Todos eran civiles, no había personal militar ni facciones. Están atacando a civiles, no a personal militar. El ejército israelí ha pedido la evacuación de las zonas situadas a lo largo de la frontera en el enclave y ha dicho que también planea aumentar sus operaciones terrestres en el sur. Puedo decirles que Israel está intensificando la lucha contra Hamás. Nuestras fuerzas controlan ahora el centro y el sur de Gaza, ampliando la zona de seguridad y creando un amortiguador parcial entre el norte y el sur. Hamás publicó un video en el que mostraba lo que aseguró eran cohetes lanzados contra Tel Aviv el jueves, el primer ataque del grupo militante desde que Israel rompió la tregua a principios de esta semana. Estos cohetes no causaron víctimas, como tampoco lo hicieron los cohetes lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen.
Más noticias. El ejército sudanés dijo que retomó el control total del Palacio Presidencial en el centro de Jartum de las fuerzas de apoyo rápido. Sin embargo, los paramilitares informaron horas después que permanecían en las inmediaciones del edificio y que habían lanzado un ataque que causó la muerte de decenas de soldados en el interior. En esta ofensiva, los militantes también asesinaron a 3 periodistas de la televisión estatal. Las Fuerzas Armadas dicen que están avanzando en la recuperación de territorio del centro del país, tras un recrudecimiento del conflicto en los últimos meses. Mientras tanto, las FARC han consolidado su control en el oeste, llevando al país a una partición de facto. Buscan establecer un gobierno paralelo en las zonas que dominan desde el estallido de la guerra en 2023. En una heroica batalla atemporal, nuestras fuerzas coronaron hoy sus éxitos en Jartum, donde lograron aplastar los restos de la milicia terrorista de Dagalo. En las zonas del centro de Jartum, el mercado árabe y los edificios del Palacio Republicano, símbolo de la soberanía, el orgullo y la dignidad del pueblo sudanés, así como en los edificios de los ministerios. Nuestras fuerzas, gracias a Dios, destruyeron completamente al personal y el equipo del enemigo y se incautaron grandes cantidades de sus armas y equipos en las zonas mencionadas. Seguimos ahora para hablar de la guerra de Ucrania. Rusia lanzó varios ataques contra la ciudad de Odesa, que en ese momento era visitada por el presidente checo para reuniones con funcionarios regionales sobre el apoyo al país en guerra. Las bombas también cayeron sobre la capital, Kiev, donde está la periodista Emanuel Chas con el siguiente reporte. A pesar de las promesas de Moscú de un alto al fuego parcial, aquí en el terreno es muy difícil percibir buena voluntad por parte de Rusia, ya que los ataques diarios y los bombardeos aéreos continúan contra el territorio ucraniano. Durante la noche, la ciudad portuaria de Odesa fue duramente golpeada por 3 oleadas de drones que atacaron la ciudad durante la visita del presidente checo Petr Pavel. 3 personas resultaron heridas durante el ataque y se dañó infraestructura civil. El viceprimer ministro para la restauración de Ucrania, Oleksiy Kuleba, dijo que esto es una nueva prueba para todo el mundo civilizado que los crímenes de guerra Rusia contra Ucrania continúan. Y en el frente, Ucrania parece seguir manteniendo una franja de territorio en la región de Kursk, pero Kiev dijo que Rusia lanzó una operación de bandera falsa en la estación de medición de gas de Suja, en la región de Kursk, como parte de una campaña para desacreditar a Ucrania. Y el ejército ucraniano asegura que las acusaciones son infundadas. Y los países europeos están alineados con su aliado ucraniano. Este jueves, los 27 de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para abordar la defensa del bloque y el apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky. Pero aunque reafirmaron su respaldo, no dieron luz verde a la ayuda de 5.000 millones de euros en material de artillería pedida por Kiev. El informe es de William Gassó. Una nueva cumbre europea con una prioridad, la seguridad del continente. Los jefes de estados de los países miembros del bloque se reunieron en Bruselas el jueves para abordar el reforzamiento de su defensa frente a la amenaza rusa. En particular, discutieron la propuesta de la Comisión Europea para poner en común recursos en proyectos militares conjuntos y en compras de armas, además de insistir sobre la necesidad de lograr una paz duradera en Ucrania. Estamos decididos a lograr una paz sólida y duradera y por ello hemos apoyado evidentemente la propuesta estadounidense-ucraniana de un alto al fuego de 30 días para permitir que se inicien esas conversaciones. La situación en Ucrania era el otro asunto en el centro del encuentro. Los líderes europeos repitieron que seguirán apoyando a su aliado ucraniano, pero no respaldaron de inmediato la demanda del presidente Volodymyr Zelensky de suministrar 5.000 millones de euros para la compra de material de artillería. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, recordó que el bloque ya prometió 15.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en las últimas semanas, además de confiar en que aumentaría el aporte europeo en el futuro. Decidimos durante los próximos 5 años realizar el refuerzo de nuestras propias capacidades, pero también apoyar a Ucrania. Antes de este paquete ya teníamos un compromiso de 15.000 millones de euros de diferentes Estados miembros. Y ahora con este instrumento, creo que todos los demás Estados miembros aumentarán sus compromisos para seguir apoyando a Ucrania.
Por otro lado, la jefa de la política exterior del bloque, Kaja Kallas, abogó por el desbloqueo de un plan de 40.000 millones de euros de ayuda militar para el país aliado en 2025. Pero algunos países miembros, sobre todo del sur del continente, se resisten a la propuesta. La Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundesrat, aprobó este viernes los planes para un aumento de gasto que apunta a revivir el crecimiento en la economía más grande de Europa y también a ampliar el gasto militar, superando el último obstáculo para el histórico cambio de política fiscal. La legislación crea un fondo de 500.000 millones de euros para gastar en infraestructura y flexibilizar las estrictas normas de endeudamiento del país europeo. Vamos a pasar ahora al Reino Unido. El aeropuerto de Heathrow, el que tiene mayor tráfico de Europa, tuvo que cerrar este viernes debido a un incendio en una subestación eléctrica, dejando a miles de pasajeros en la incapacidad de viajar. Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas de lo sucedido continúan. Este es un informe de Gabriel Colchen. Caos en el tráfico aéreo internacional. El aeropuerto de Londres Heathrow permanece cerrado este viernes debido a un incendio en una subestación eléctrica que dejó a parte del aeropuerto sin electricidad. Al menos 1.000 vuelos fueron afectados. Llamé a Delta y todas las líneas están ocupadas, no contestan. Acabo de llamar a American Express Travel para saber si pueden ayudarme. Estoy esperando, todas las líneas están ocupadas, así que puede que me quede otro día aquí. No es la peor cosa del mundo, es mi ciudad favorita, pero necesito estar en casa. El aeropuerto de Heathrow es el que tiene más tráfico de Europa y el quinto en el mundo. El cierre por el incendio podría tener consecuencias durante varios días. Aunque el aeropuerto abra, esperemos que a finales del viernes habrá repercusiones durante varios días, porque una vez que los aviones se quedan en tierra en algún lugar alejado de su actividad normal, se quedan atrapados allí con las tripulaciones que operan los vuelos y, por supuesto, los clientes, hasta que esas tripulaciones hayan podido tener los periodos de descanso legalmente exigidos. Y si los aviones no están de vuelta, no pueden hacer el seguimiento de los vuelos, lo que significa que tendremos cancelaciones en los próximos días. La Brigada de Londres dijo que aún se desconoce la razón del incendio, pero que una investigación está en curso. El primer ministro británico Keir Starmer, por su parte, lamentó los inconvenientes causados a los pasajeros. Y terminamos en Perú. Más de 635.000 personas en la capital del país carecen de agua potable, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un panorama impensable para una urbe que limita al oeste con el Océano Pacífico, al este con los Andes y que es atravesada por 3 ríos. Todo esto, además, cuando se celebra el Día Mundial del Agua. En este informe les contamos cuál es la situación de quienes padecen este problema. Crisis climática y distribución desigual de recursos. En la periferia de Lima, la capital peruana, se presentan las dos caras de una misma moneda, la falta de agua y sus consecuencias. Enfermedades como dolor de estómago, estómago flojo, todo, dolor de cabeza, pero era porque el agua creo que estaba viniendo en mal estado. Sí, estaba viniendo un tiempo en mal estado porque al final del tacho encontrábamos esas larvitas. 650.000 personas no tienen acceso al agua corriente en la capital peruana, como los vecinos de San Juan de Miraflores, donde el agua llega en camiones cisterna una vez a la semana. Con 10 millones de habitantes, la metrópoli es la segunda mayor capital del mundo edificada en un desierto, solo por detrás del Cairo, Egipto. La escasez se acentúa en esta época. Barro, no sube el aguatero porque es dificultoso la subida, es resbaloso la llanta, hay muchos accidentes, entonces en invierno la sufrimos. Factores como la falta de urbanización y de infraestructura o más ampliamente intervención de las instituciones se ven agravadas por las condiciones meteorológicas. Es una desigualdad total. Se nota, como lo dijeron, parecieran dos mundos diferentes o dos ciudades diferentes, ¿no? Es muy diferente, no solamente con respecto con el tema del agua, sino también en los ambientes, en lo que ahí se ve área verde. La periferia de Lima puede ser una pequeña muestra de una contradicción global. Las personas que se ven más afectadas por la crisis climática son las que menos han contribuido a generarla.